Hola, hola, profe. ¿Nos está hablando a nosotros? Sí, les estoy hablando a ustedes. ¿Me escuchan? Sí, estaba muteado, así que no escuchamos nada. Ah, no, estaba muteada porque le estaba hablando al padre de mis hijos. No quería que ustedes escuchen lo que le digo al padre de mis hijos. ¿Cómo andan? Disculpen que tuve que hacer un cambio sobre la marcha. Espero que no les haya complicado demasiado la existencia, ¿sí? El viernes va a ir Kobe a hacer problemas. Y están todos, están en audio presente, aunque sea. Cámara ninguno, ¿no? Eso es mucho pedir. Hay una manito, levanto la manito. Levanto la manito. Bien. Profe, yo por Sí. ahí me voy a desconectar antes porque en micro nos pidieron que estemos en el EC a las 6. Bueno, ¿a qué hora se tienen que ir? Para que me organice. Sí, yo me imaginé que a lo mejor se les complicaba con eso, por eso les pedía disculpas también. Decime, Yo voy a salir Rodrigo. a las 5. Bueno, entonces tratemos de meterle pata y ver, aunque sea todo síntesis de proteína, de proteínas, perdón. Todo síntesis de ácidos grasos ahora de corridito, ¿sí? Les debo la corrección, mil disculpas, pero lo voy a sacar rapidito, ¿sí? Es todo culpa mía. Se me complicó, así que, pero lo antes posible les voy a dar la devolución de las correcciones. Cualquier cosa, si el viernes yo no puedo ir, hacemos un Zoom, ¿les parece a los que rindieron para que les haga la devolución? Bueno, está bien. Bien, bueno, Sí, profe, me genial. parece bien. Claro, porque nada, ando con algunas complicaciones, pero por eso me retrasé con la corrección. Bien. Bueno, nos habían quedado desfasada con Kobe la teoría, porque habían visto algunos problemas de beta oxidación, ¿no? ¿Sí o no? Más la consulta. Díganme rapidito. Dale, Sí, no sé Rodrigo. cuáles vieron, yo fui a la consulta nomás. Vos fuiste a la consulta, no estuviste haciendo problemas de beta oxidación. El resto, los que supuestamente están en carrera, Sí, vimos dos problemas de beta oxidación. bien. ¿Y cómo le fue, Luis? Bien, se entendió bastante bien. Bueno, bien. Entonces, vamos a ver la parte teórica de biosíntesis, para lo cual es crucial que repasen beta oxidación. O sea, si saben beta oxidación y entienden beta oxidación, estamos hablando de la parte química, ¿no? Van a poder entender la parte de biosíntesis, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver lípidos que yo les dije que básicamente lo único que discutíamos en profundidad en relación a lípidos era la parte de ácidos grasos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Después el resto lo vamos a hacer de alguna manera a nivel conceptual, pero digamos, como nuestro curso va a apuntar hacia la integración metabólica, nosotros estudiamos los lípidos desde el punto de vista energética, de tal manera que se van a utilizar como sumidero de poder reductor y energía y se van a movilizar en función de las necesidades energéticas, ¿sí? Hay otros lípidos, más allá de los ácidos grasos, que solo vamos a hacer alguna mención, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver hoy toda la parte de síntesis antes de las 5, así no perjudicamos a nadie, y van a hacer con Kobe los ejercicios de síntesis el viernes, y si queda alguna cosita teórica, vemos cuándo la abordamos. Bien, entonces, para la biosíntesis de ácidos grasos, como bien ya estuvimos mencionando en algún momento, el precursor es el exceso de glucosa. Es el exceso de glucosa lo que en definitiva va a dar la señal para la biosíntesis de los ácidos grasos. Con lo cual, es una vía que va a estar activa ¿en qué momento metabólico? ¿En qué momento metabólico va a estar activa la síntesis de los ácidos grasos? En un periodo postprandial cuando está activada la insulina. Perfectamente, ¿sí? La insulina va a ser quien active la síntesis de los ácidos grasos
sobre todo en, como siempre, hígado, que es el eje de todo lo que tiene que ver con la organización metabólica a nivel energético, siempre hablando de los organismos como los mamíferos, ¿no? Que es básicamente lo que más estudiamos, y en el tejido adiposo también va a haber una activa síntesis de ácidos grasos en respuesta a la insulina. El sustrato va a ser el acetil-CoA, pero yo en esta diapositiva tendría que agregar, entre paréntesis, no el acetil-CoA proveniente del piruvato, ¿sí? Recuerden que la síntesis de los ácidos grasos, ¿dónde ocurre? En el retículo endoplasmático liso. Bueno, sí, pero básicamente, ¿en dónde? Adipocitos, ¿no? Sí, pero a nivel subcelular estaba más orientado en la respuesta de Rodrigo, en el retículo, pero básicamente no en... ¿No en dónde? Porque nosotros cuando decimos acetil-CoA, ¿dónde imaginan el acetil-CoA ustedes? En el ciclo de Krebs, Bien, o sea, ¿en qué organela? la mitocondria. En la mitocondria, ¿sí? Y esto ocurre básicamente en citosol, ¿sí? Entonces, si en la síntesis de los ácidos grasos ocurre en el citosol, el acetil-CoA, que es sustrato de la síntesis de los ácidos grasos, no puede estar en la mitocondria, porque básicamente, una vez que el piruvato entró a la mitocondria y se convirtió en acetil-CoA, ¿qué pasa con ese acetil-CoA en la matriz mitocondrial? ¿Qué destino tiene? Krebs. Krebs, ¿sí? Y podría ser ese mismo acetil-CoA el precursor de la síntesis de los ácidos grasos. No, profe, porque va a ser oxidado completamente. Va a ser oxidado completamente, pero más allá de la cuestión metabólica, ¿qué otro impedimento tiene el acetil-CoA? Que es muy grande y no podría salir de la mitocondria. Bien, no hay transportadores para acetil-CoA. El acetil-CoA no entra y sale de la mitocondria, ¿no? O se forma dentro o se forma afuera. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo tienen que tener bien en claro. Por eso digo que no es el acetil-CoA proveniente del piruvato. Recuerden que el piruvato entra a la mitocondria y puede convertirse en acetil-CoA y en oxalacetato. ¿Todos me siguen lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí, Bueno, entonces, en esa situación postprandial, sí, ese acetil-CoA tiene que ir sí o sí a Krebs, no le queda otra, ¿está bien? Obviamente, las reacciones para la síntesis de los ácidos grasos van a ser endergónicas y reductivas, a la inversa de las de la beta-oxidación, que son exergónicas y oxidativas, ¿está bien? Y las fuentes de la energía metabólica para poder sintetizarlo va a ser, obviamente, el ATP, pero en este caso, en lugar de generar NADH y FADH2, todos tienen, yo estoy hablando de la beta oxidación, ¿están registrando lo que digo? Cada ciclo de beta oxidación, ¿se acuerdan que generaba un NAD y un FAD? O mejor dicho, un FAD y un NAD, en ese orden. Un sí, aunque sea. Sí, O sí, un profe. no. O un no. Bueno, ¿está bien? Bueno, al revés, digamos, de alguna manera, por propiedad opuesta, porque el ácido graso lo beta oxidamos para obtener energía, para poder sintetizarlo hay que invertir energía y poder reductor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esas son las diferencias cruciales entre estas dos situaciones. Esperen que... no sé, cambió la versión de esto y ahora tengo que borrar para poder avanzar. Bien, avancemos. Bien, entonces, el precursor de la síntesis de los ácidos grasos es este compuesto, que es el malonil-CoA, ¿sí? El malonil-CoA, si ustedes lo miran, es un, un acetil-CoA, ¿lo ven? Un acetil-CoA que tiene un dióxido de carbono unido
¿qué es lo que le va a permitir que ese acetil-CoA esté activado? ¿Está bien? Es un acetil-CoA activado. Bien, entonces, como este es el precursor, vamos a ver que el punto de regulación de estas vías está dado por la síntesis del malonil-CoA. La síntesis del malonil-CoA es la acetil-CoA carboxilasa. Acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? Une un dióxido de carbono al acetil-CoA. Y fíjense que este dióxido de carbono lo que hace es venir acá, ¿sí? Entonces, la acetil-CoA carboxilasa es una enzima que tiene, bueno, un carrier o un cofactor, ¿no? En realidad no es un cofactor, es un grupo prostético de biotina, ¿sí? Grupo prostético, no, es un cofactor, es un cofactor. Esta biotina, fíjense que es una molécula que en definitiva se une al sitio activo de la enzima y lo que hace es unir el dióxido de carbono de tal manera que lo mueve desde esta ACC que tiene una actividad biotin carboxilasa hasta una transcarboxilasa en la cual le transfiere el dióxido de carbono al acetil-CoA. Hace esto, ¿no? Y activa al acetil-CoA formando el malonil-CoA, que es un compuesto de 3 carbonos. Para esto necesita una molécula de ATP, ¿sí? El chiste de esta reacción, que ¿dónde ocurría? Habíamos dicho. ¿En dónde ocurre esta reacción? En el citosol. Citosol, lo voy a repetir 25 veces para que no se olviden, es de dónde viene ese acetil-CoA, que es el sustrato de la enzima, porque dijimos que no es el acetil-CoA que puede salir de la matriz mitocondrial, ¿sí? Pero sí, en definitiva, es un acetil-CoA que proviene del reflejo del exceso de carbono que hay en la mitocondria, ¿está bien? O sea, no es el acetil-CoA que proviene directamente del piruvato, por la catálisis de la piruvato deshidrogenasa, pero es un acetil-CoA que en definitiva refleja que hay esqueletos carbonados en exceso en la mitocondria y energía, ¿sí? Bueno, ese acetil-CoA lo transporta, ay, hice macana, disculpen, lo transporta una molécula que sí tiene la capacidad de salir de la mitocondria, que es tenía acá de machete, sí, el citrato, ¿sí? El citrato es el reflejo de la abundancia de esqueletos carbonados en la matriz mitocondrial, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado del citrato como una molécula que de alguna manera informaba al citosol de lo que estaba pasando en la matriz? ¿En qué momento lo habíamos visto eso? ¿Qué rol tenía el citrato? ¿No regulaba la actividad de la piruvato quinasa? Era, no me acuerdo si era de De eso. la fosfofrutoquinasa 1, de la Ah, de PFK1. eso era. Es un modulador alostérico negativo de la PFK1. O sea, esa PFK1 que está activada en presencia de insulina viene a ser modulada por el citrato, como diciéndole, bueno, está bien, la insulina te está activando, pero momentito porque ya la mitocondria está que explota, ¿está bien? Entonces, ese citrato que sale de la mitocondria, que está con abundancia de esqueletos carbonados y energía, es sustrato de una enzima que es la citratoliasa, que fíjense que hace lo mismo o escinde lo que se formó en la mitocondria, ¿sí? El citrato es producto de qué reacción, con qué se juntan para dar citrato. Acetil-CoA y oxalacetato. Bien, la citratoliasa escinde lo que se formó en la mitocondria, ¿no? Generando oxalacetato y acetil-CoA, ¿está bien? Tanto la citratoliasa como la ACC son blanco de insulina, ¿sí? Entonces, en presencia de insulina, estas dos enzimas, ¿cómo van a estar? Molecularmente hablando.
¿Qué le pasaba a las enzimas que eran blanco de insulina? ¿Cómo quedaban molecularmente hablando? Desfosforiladas. Desfosforiladas, ¿está bien? Entonces, si ustedes tienen, no sé si acostumbran a imprimir las diapos, ustedes acá le podrían poner un OH, ¿no? Para acordarse que la enzima está desfosforilada. En esta situación, cuando está activa, ¿no? ¿Sí? Tuki. ¿Está bien? Desfosforilada y yo le hago así cuando la dibujo activa, no sé, ustedes hagan lo que quieran. ¿Está bien? Y activa. ¿Ah? ¿Sí? Bien, como para que tengan una ayuda a memoria. Bueno, entonces recuerden que ese citrato, ahora después vamos a discutir un poco qué es lo que le está pasando a esa mitocondria y por qué es el citrato el que está obligado a salir, ¿no? Además de porque puede, porque hay un transportador. Bien, avanzamos. Una vez que se forma el malonil-CoA, que como bien dijimos es un acetil-CoA activado, esa molécula es sustrato de una enzima que se llama ácido graso sintasa, por sus siglas en inglés, FAS, por Fatty Acid Synthase. Esa enzima es un complejo en humanos y en mamíferos, es un complejo multienzimático, ¿sí? O sea que tiene varias actividades en un mismo polipéptido, ¿está? Es como una maquinaria de síntesis de ácidos grasos en los cuales los ácidos grasos se van elongando de a 2 carbonos, ¿sí? Tiene 2 sitios activos a los cuales se unen los compuestos, mejor dicho, tiene varios sitios activos, pero tiene 2 brazos, ¿no? En los cuales tienen grupos tiol. Entonces, si se fijan, el malonil-CoA, que está unido a la CoA por un enlace tioéster, intercambia la unión con la CoA por la unión con la enzima, ¿sí? Este enlace, acá hay un enlace tioéster, ¿no? Este enlace tioéster es intercambiado por el enlace tioéster con la enzima. Entonces, por única vez, ¿no? Entra un único acetil-CoA, que también intercambia el tiol con la enzima, y este acetil-CoA es atacado por ¿quién? Por el carbono que fue activado por el dióxido de carbono del malonil-CoA. Fíjense que el malonil-CoA une un dióxido de carbono, que no es que fija dióxido de carbono, y en la siguiente reacción lo suelta. Es algo que ya vimos nosotros en reacciones. ¿Se acuerdan en qué reacción veíamos una carboxilación y una decarboxilación? Una que estudiaron hace poco. ¿Cuáles son los primeros pasos de la gluconeogénesis? ¿Qué le pasa al piruvato? ¿Piruvato se convierte en qué? ¿No se acuerdan? ¿El piruvato en qué se convierte? En la gluconeogénesis, en la síntesis de glucosa. Hola. ¿En oxalacetato no era? No. Piruvato, oxalacetato que tiene 4 carbonos, el piruvato que tiene 3, en oxalacetato que tiene 4, y de ahí otra vez a fosfanol el piruvato. Es un recurso de activación que tiene la célula, ¿sí? No es que la célula está fijando dióxido de carbono. Acá ocurre lo mismo. El acetil-CoA se activa a malonil-CoA, ¿para qué? Para que ocurra esto, esta reacción de condensación. Este malonil-CoA ataca al acetato y fíjense que lo que hacen es arrastrar esos 2 carbonos, ¿sí? O sea, ataca y arrastra. Se condensa y se libera un dióxido de carbono, ¿está bien? Y una vez que ocurre eso, lo que va a ocurrir es sucesivas reducciones. Una reducción del carbonilo en beta a oxidrilo, una deshidratación para generar el doble enlace y otra reducción del doble enlace a simple enlace, ¿sí? Y ahí ya quedaron 4 carbonos. Una vez que eso ocurre, este ácido graso o acil graso de 4 carbonos se mueve al lugar donde estaba el acetil-CoA o el acetilo y vuelve a entrar otro malonil-CoA para volver a atacar, ¿sí? Entonces, fíjense que este acetilo, ¿qué va a hacer del ácido graso? Se va elongando desde dónde hacia dónde ese ácido graso.
¿El acetilo qué es? ¿La porción carbonilo o la porción metilo del ácido graso? ¿El grupo acetilo dónde queda? ¿En la porción carbonilo o en la porción metilo va a quedar del ácido graso? ¿Qué opinan? En la porción ¿Sí? Hola, no se escuchó bien, Rodrigo. perdón, en la porción metilo va a quedar. En la porción metilo, en lo que se dice la cola del ácido graso, ¿está bien? Porque se está elongando, siempre queda enganchado en la cabeza del carbonilo, del tioéster, y, digamos, lo que se va reduciendo es la porción metilo, ¿está bien? Entonces, en esta ronda de reducción, ¿no? Se invirtieron 2 NADPH, perdón, en lugar de un FAD y un NAD que se generaban en la beta oxidación, acá se invierten 2 NADPH y se elongan 2 carbonos el ácido graso. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que ya les conté del acetioéster y en detalle la reacción, ¿no? Como el malonil ataca y condensa para después que haya sucesivas reducciones. Esta secuencia de reacciones, si ustedes entendieron la beta oxidación, no tendrían por qué tener inconveniente, porque en realidad, en vez de ser una oxidación en beta, es una reducción en beta. ¿Está bien? Es lo mismo. Bien. Entonces, como bien les decía, este malonil-CoA ataca al único acetilo que forma parte de la secuencia, que va a ser la cola del ácido graso, lo arrastra, se dan las reducciones y ese ácido graso elongado pasa al sitio donde estaba el acetilo, para que entre un nuevo un nuevo malonil-CoA y vuelva a hacer lo mismo. Este ataca acá, arrastra una secuencia de reducción y se genera un ácido graso de 6, así sucesivamente, ¿sí? Hasta la cantidad de carbonos que se necesita. Bien, entonces, en el caso de la degradación teníamos el grupo tiol aportado por la CoA, en el caso de la síntesis tenemos el grupo tiol aportado por la enzima, ¿sí? Fíjense que, para que vean dónde está el tiol, en el caso de la coenzima A, que es una fosfoadenosina unido a un brazo de ácido pantoténico más una beta-mercaptoetilamina, el tiol está acá. ¿Todos lo ven? El tiol está acá, ¿sí? En el caso de la ACP, Acyl Carrier Protein, que es la porción de la enzima que va a mover al malonil-CoA, el malonil-CoA forma un enlace tioéster también con algo similar. Fíjense que a una serina de la Acyl Carrier Protein se une un brazo de ácido fosfopantoténico que tiene al final un tiol, que es el que va a reaccionar con el carbonilo para formar un tioéster, ¿sí? Bien. Vamos a ver la mayorilla de... Bueno, por último, para desenganchar el ácido graso de la enzima, del acyl carrier protein, el acyl carrier protein es una porción de la faz de la ácido graso sintasa, ¿sí? Se requiere una tioesterasa que rompa el enlace tioéster, ¿sí? La faz es una maravilla, parece un enanito chupatierra, ¿no? Pero esto es como verla encima desde arriba, ¿no? Como si uno pudiese ver la enzima desde arriba. Entonces, si ustedes se fijan, acá está la Acyl Carrier Protein, que lo que va a hacer es moverse, tiene varias subunidades, ¿sí? Y lo que va a hacer es mover ese brazo de ácido pantoténico para que ese ácido graso elongado pase por todas las actividades de la enzima para que vaya reduciéndose, deshidratándose y volviéndose a reducir, ¿sí? Van a ver un montón de esquemas en un montón de libros, pero bueno, les cuento uno y ustedes después cualquier cosa lo estudian de otro lado. Pero si se fijan, en este esquema lo que tienen es unido al el primer acetilo, se une a esta porción cetoacetil-ACP sintasa, ¿sí? Que
es una porción de la enzima donde se va a unir el primer acetilo que tiene un grupo tiol. La Sil Carrier Protein es esta que está acá en marroncito y viene a buscar, de alguna manera, al malonil-CoA para intercambiar este CoA por este grupo tiol. Entonces, una vez que arrastró al malonil-CoA, este malonil-CoA lo pasa cerca del acetilo. Fíjense que la actividad que está prendida es la que está coloreada, ¿no? Entonces lo pasa cerca del acetilo y ahí se produce la condensación, ¿sí? Una vez que se produjo la condensación, lo que hace la Sil Carrier Protein es mover esos dos carbonos que se condensaron hacia la actividad que es la primera reducción, ¿no? Para reducir esto a alcohol, ¿sí? Una vez que redujo este grupo, ¿ven? Que dice acá, reduction of beta-ceto group, ¿sí? Una vez que lo redujo a expensas de NADPH, lo que hace es pasarlo a una actividad deshidrogenasa para que este grupo reducido genere acá un doble enlace, ¿no? Mediante una acción de una deshidratación, se deshidrata y se genera el doble enlace. Luego que se genera el doble enlace, se genera la segunda reducción, ¿sí? Pero es la Sil Carrier Protein la que va moviendo ese esqueleto carbonado elongado por toda la macromolécula. Una maravilla. Por último, lo que hace es ese ácido graso elongado lo transfiere de la Sil Carrier Protein a la primera, ¿no? A esta cetoacil ACP sintasa, a este grupo tiol. Y esta Sil Carrier Protein, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar a otro malonil-CoA para que vuelva a ocurrir la segunda secuencia. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Otra forma de verlo, también en un diagrama de tortas, ¿no? En este caso es una versión más vieja del Leninger. En esa versión, la primera que les mostré, que es una versión más nueva, obviamente cuanto más avanza la tecnología, hay más modelos, digamos, más aproximados de la molécula a lo que es la estructura tridimensional de la molécula. Digamos, ya se sabía que hace muchísimos años, cuando yo ya estudiaba, que la Fas era un polipéptido con muchas actividades, pero el esquema que les mostré primero tiene que ver más con la estructura 3D que se ha podido ir dilucidando con el transcurso. De alguna manera la macromolécula se mueve y va moviendo ese ácido graso elongado para que ocurran todas las reacciones, ¿sí? No es mi intención que se sepan todas las actividades de la faz, sí que entiendan la secuencia de condensación, reducción, deshidratación, reducción otra vez, y cómo se vuelve a transferir al otro sitio. Y cómo es la síntesis, que es de cola a cabeza, ¿no? O sea, se elonga hacia la cola, ¿no? Bien. Bueno. Un dato evolutivo respecto a la faz es que no siempre formó parte de un complejo multienzimático. Evolutivamente se vio que organismos más ancestrales no forma parte esta enzima de un único polipéptido, sino que son distintas actividades separadas. A medida que los organismos han ido evolucionando, la evolución ha ido seleccionando macromoléculas que han ensamblado ya desde la genética todas las actividades en un único polipéptido, ¿no? Eso es una demostración de que evolutivamente ese tipo de síntesis es más eficiente. Bien, bueno, en esta diapo un resumen de todas las actividades. En alguna de las diapos también lo tienen, pero bueno, como para que tengan el detalle de cómo se llama y qué función cumple, ¿sí? Bien, como bien dijimos, la síntesis de los ácidos grasos ocurre en el citosol. Obviamente hay detalles en relación a cada célula. No es nuestra intención que, digamos, cuando hablemos de síntesis de ácidos grasos, para hacerla sencilla, vamos a decir en el citosol. Pero tal cual dijo Rodrigo, dependiendo de qué tipo de ácido graso sea,
y de qué estructura vaya a formar parte, es que se van a sintetizar. Por ejemplo, en el retículo endoplásmico, ¿no? Por ejemplo, fosfolípidos, síntesis de esteroles, ácidos grasos, la elongación y la desaturación. Pero fíjense que también en el citosol propiamente dicho van a encontrar síntesis de ácidos grasos o de isoprenoides y esteroles, ¿sí? Hay una alta síntesis de ácidos grasos en los plástidos, ¿sí? En los cloroplastos. Tiene varios lugares, pero en general lo que me importa que les quede como concepto es que donde no va a ocurrir la síntesis de los ácidos grasos, en general, donde ocurra la oxidación, que va a ser en la mitocondria. Fíjense que en este caso tienen la elongación de los ácidos grasos, pero no la síntesis, ¿sí? Eso tiene que ver con que a lo mejor algunos ácidos grasos se requieren para algún proceso, pero básicamente la síntesis ocurre en el citosol, ¿sí? Bueno, obviamente como es un proceso reductivo y es una vía anabólica, requiere de mucha energía, ¿sí? Básicamente requiere esqueletos carbonados, ¿no? Para poder sintetizar el malonil-CoA, ¿sí? Fíjense que ¿se acuerdan que cada unión de acetil-CoA con dióxido de carbono para dar malonil-CoA consume un ATP, ¿sí? Y después, para elongar un ácido graso, por ejemplo, como el palmitato de 16 carbonos, van a requerir 7 maloniles-CoA más un acetil-CoA. Y por cada ronda de reducción, 2 NADPH, ¿sí? Con lo cual es un ciclo bastante caro. Si a los NADPH le sumamos los ATP de la síntesis, ¿no? Tenemos una gran cuota de energía y una gran cuota de esqueletos carbonados para dar un ácido graso. Claramente la célula tiene que estar en una abundancia energética y de esqueletos carbonados para realizar este proceso, ¿sí? ¿De dónde viene el poder reductor para la síntesis de los ácidos grasos? Bueno, de una reacción que ustedes conocen, ¿no? Que es la glucosa 6-fosfato convertida en ribulosa 5-fosfato. Esto es la fase oxidativa de la vía de las pentosas, o sea que la misma molécula que en definitiva en exceso es la que nos da la idea de que hay que sintetizar ácidos grasos, es la que está dando el poder reductor para poder sintetizarlo. Y otra enzima que también da poder reductor es la enzima málica, ¿sí? La enzima málica es la que cataliza la conversión de malato en piruvato y es una enzima que se va a usar mucho cuando sobre el oxalacetato en el citosol, ¿sí? Como para que podamos ver de manera global el proceso, lo que quiero que miren es, vamos a buscar un colorcito para marcárselo. Recuerden que estamos en un proceso, lo vamos a poner en rojo, ¿sí? Estamos acá, ¿no? En la glucosa, ¿todos ven mi cursor? ¿Se acuerdan que estábamos en una situación de abundancia de glucosa, ¿no? En una situación donde básicamente, ¿quién estaba gobernando? Hoy lo dijo Gastón y Rodrigo. ¿Quién estaba acá? ¿Qué hormona? La insulina. ¿Sí? La insulina está conduciendo todos estos procesos. Entonces, obviamente, esta glucólisis, ¿cómo va a estar si hay insulina? Siempre, para no complicarnos la existencia, ¿dónde vamos a estar parados, chicos? Para no complicarnos. Cuando no le quieren errar, ¿dónde les digo siempre que se paren? En el Sí. hígado. Muy bien. ¿Sí? Ay, se me borró. En el hígado. ¿Sí? Para no complicarla. Entonces, si estábamos en hígado, la insulina va a promover ¿a quién? ¿Qué vía? ¿Vamos? La Hay mucha glucólisis. glucosa. La glucólisis, ¿sí? La glucólisis va a estar activa, entonces el piruvato va a estar aumentado y una vez que el piruvato entre a la mitocondria, ¿quién también va a estar activada? Seguramente. En presencia de insulina. Tienen todo ahí para decírmelo.
Hola. ¿Cómo va a estar el complejo de la piruvato deshidrogenasa? Activado. Activo, ¿sí? Y la piruvato carboxilasa también, para poder abastecer a Krebs, ¿no? Porque está entrando mucho piruvato en la célula. Entonces, como toda esta vía está exacerbada, ¿sí? Vamos a hacerla así como bien aumentada, ¿no? Todo esto va hacia acá porque todo está estimulado por insulina. ¿Quién está activo? El ciclo de... De Krebs. El ciclo de Krebs está activo, pero el ciclo de Krebs está indefinidamente activo. ¿Quién modulaba el ciclo de Krebs? El poder reductor. Digo, El y poder reductor y quién más. la cantidad de ATP. Bien, o sea que en definitiva, ¿quién dice no puede entrar más poder reductor y hay un montón de ATP? ¿Quién le avisa a Krebs eso? La cadena. La cadena, muy bien, la cadena, que tiene un tope, ¿no? Porque esa cadena fluye, por eso es una cadena, siempre y cuando el ATP se pueda sintetizar. Pero si hay mucho ATP, hay poco ADP, entonces eso no fluye, entonces la cadena se empieza no a letargar, sino que no le da, ¿sí? Con lo cual este ciclo, el ciclo de Krebs, comienza a modularse negativamente, ¿no? En las reacciones de decarboxilación. Cuando eso ocurre, es el citrato el que de alguna manera tiene vía libre para salir. En el citosol, este citrato está estimulado su fluir. ¿Por qué? Porque la ATP citrato liasa está activa por insulina. ¿Y quién otra está activa por insulina? La que está acá, que no está dibujada, que es quién. El acetil-CoA es sustrato de una enzima que dijimos hoy se llama acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? Esa ACC también está estimulada por insulina. Entonces, ese citrato fluye hacia la síntesis de los ácidos grasos. ¿Está bien? Ahora, el oxalacetato remanente es sustrato de quién? En definitiva, de esta enzima málica que también puede dar NADPH. ¿La ven acá? ¿Sí? La enzima málica o el malato vuelve a la mitocondria o puede dar NADPH. ¿Sí? Perdón, piruvato para dar NADPH. Se va a cortar, intento conectarme de nuevo, pero recuerden que puede ser que no me deje y que necesitemos 9 minutitos. Yo tengo hoy 41 y 50 reconectamos. Está bien si es que no me deja conectarme enseguida. Entonces, conceptos que necesitamos que queden claros para la síntesis de ácidos grasos. Ocurre en abundancia de esqueletos carbonados provenientes de la situación postprandial, activado su flujo por insulina, que hace que bien. ¿Estamos todos? ¿Quién falta, Rodrigo?
Le avisaron a Rodrigo, ahí está. Le avisaron a Rodrigo que estamos. Sí, sí, ahí estaba entrando, profe. Sí, ¿por qué? ¿Ustedes escuchan como una fritanga de mi auricular o no? No, se escucha bien. No, yo tengo como una fritanga que me está mostrando la cabeza. Bueno, ¿se entendió, chicos, lo que le expliqué antes de que se cortara? ¿Sí o no? Se cortó mientras estaba hablando, profe, así que Bueno, pero se entendió que digamos, lo que yo quiero que vean de esta diapositiva es, no quiero que miren esta parte, ¿sí? Esa parte no quiero que la miren, porque lo que nosotros estamos discutiendo en este momento o en este contexto es qué es lo que está ocurriendo con los esqueletos carbonados cuando hay insulina, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando hay insulina, esto está aumentado y nosotros lo que estamos discutiendo en este momento es este flujo. ¿Está bien? Como el esqueleto carbonado necesita ser oxidado a través de la glucólisis para convertirse en piruvato y como a su vez necesita como si fuese de un proceso dentro de la mitocondria para que esa mitocondria avise que hay suficiente esqueleto carbonado y energía y le dé como el ok para que vaya hacia el citosol en forma de citrato y eso sí está habilitado para ir a reserva. ¿Se entiende? Obviamente, no hay nadie que tome esa decisión. Básicamente esa decisión está manipulada por la abundancia del esqueleto carbonado y las enzimas que están activadas por insulina y que favorecen el flujo a través de ese circuito que les acabo de describir. ¿Se entiende? Sí, se sí, entiende. sí, sí. Bien, genial. Bueno, entonces, tienen que visualizar varios blancos de insulina, ¿sí? Tenemos, a ver qué le podemos poner, si le podemos poner algún asterisquito, alguna... Ay, no tengo una marquita que me permite acá... A ver, acá. Bueno, acá tenemos activación por insulina, porque ahí tenemos activación por insulina. Acá tenemos activación por insulina. Acá, más grande, ¿no? Acá, acá, acá no hay nada, ¿sí? Pero esta está activada por insulina y acá, recuerden que quién estaba, ¿se acuerdan? Las escribo otra vez. Acá está la CC, ¿sí? Que es la otra enzima que en definitiva está activada por insulina, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, seguimos. Ay, se me tildó el Zoom, chicos. No voy a poder avanzar. Bueno, en definitiva, la transferencia del acetil-CoA desde la mitocondria hacia el citosol se da para biosíntesis, pero recuerden que no es el acetil-CoA el que viaja, sino ¿quién? ¿Quién sale? Hola, ¿quién sale? El citrato, ¿sí? Citrato de que me escuchen. Bueno. Bueno, nada, lo que les estoy contando, esto mismo, que la insulina activa estas enzimas, la acetil-CoA carboxilasa y la citratoliasa. Y el mismo citrato también activa a la ACC a medida que va saliendo del citosol, ¿sí? Por nada, a su vez, esta acetil-CoA carboxilasa está inhibida por glucagón, ¿no? Bien, para integrar, ¿se acuerdan que había un esquema de la acetil-CoA carboxilasa más en detalle en beta-oxidación? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hola.
Cualquier cosa vayan a verla ahí, ¿sí? Bueno, y esto, en definitiva, es un esquema integrador. Fíjense que les muestra el mismo tejido, o sea, el hepatocito o la misma célula, y cómo es el circuito entre el hepatocito y el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, en una situación postprandial se da la biosíntesis de los ácidos grasos. En definitiva, la biosíntesis de los ácidos grasos está activada por insulina en una situación en la cual el citrato sale del citosol para escindirse en acetil-CoA y oxalacetato, para sintetizar malonil-CoA y que ocurra todo lo que estuvimos contando. ¿Cómo va a salir ese ácido graso en general del tejido hepático? O de la célula o del hepatocito, va a ir a formar, bueno, ya sea fosfolípidos, ésteres de colesterol, triglicéridos, y todo eso se va a empaquetar en las VLDL. ¿Se acuerdan de ese circuito de las apolipoproteínas o de las proteínas unidas de lípidos? La VLDL se va a encontrar con un HDL en circulación, va a tomar ApoC2 y va a activar lipoproteína lipasa capilar. ¿Para qué? Para que el triglicérido se desarme en ácido graso y glicerol y que se reesterifique en el tejido adiposo, que es quien lo guarda. ¿Hasta qué momento? Hasta que cambie la movida metabólica, ¿sí? Que es la porción derecha de la diapositiva, ¿sí? En esa situación, cuando la insulina baja, el glucagón sostiene la glucemia. Para que el hígado pueda sostener la glucemia, hay que movilizar triglicéridos y ácido, en forma de ácidos grasos del tejido adiposo. Entonces ahí se activa mediante glucagón y o adrenalina la movilización de estos triglicéridos. Se fosforilan la lipasa sensible a hormona interna del tejido adiposo y las perilipinas que permiten que los triglicéridos se expongan, y esos triglicéridos se escinden en ácidos grasos y glicerol. El ácido graso, ¿cómo viajaba? ¿Se acuerdan que yo les hice esa mímica? ¿Unido a quién? ¿Era unido a apoproteínas, profe? No, eso es cuando sale del intestino y cuando sale del hígado. El ácido graso solito. El que se une a apoproteína es el triglicérido, pero el ácido graso solo, ¿a quién se une? A la proteína más abundante en el plasma, que es la Ah, la albúmina sérica. albúmina, ¿sí? Entonces, unido a albúmina es que se distribuye por circulación y es combustible energético ¿para qué tejidos? Para todos menos para... Los ácidos grasos son fuente de energía para todos los tejidos menos ¿para quién? ¿Para el cerebro puede ser? Para el cerebro, el ácido graso no atraviesa la membrana hematoencefálica, entonces no hace beta oxidación en el cerebro. ¿Está bien? El resto de los tejidos, sobre todo músculo esquelético, músculo cardíaco e hígado, viven de la beta oxidación. Viven de la beta oxidación. ¿Está bien? Tampoco usan ácidos grasos. ¿Qué otro tejido, que a lo mejor no lo vemos como tejido, pero sí lo es, que solo puede hacer fermentación? ¿Quién es altamente dependiente de la glucosa, además del cerebro? ¿Qué otras células no podían hacer beta-oxidar porque no tienen con qué hacerlo? La beta-oxidación es una vía netamente ¿qué? ¿Dónde Ahí ocurre la beta? Suyai dijo los hematíes. Muy bien. ¿Sí? No tienen mitocondrias. La beta-oxidación es una vía netamente aeróbica. ¿Sí? Ah, es escrito en Matías sin H, voy a matar Suyai. Es una vía netamente aeróbica, ¿está bien? ¿Sí?
Bien, entonces, al no tener los lóbulos rojos mitocondrias, dependen de la glucosa para obtener energía. ¿Está bien? Bueno, esto es un circuito que ya nos lleva a la integración metabólica, como ustedes ven, ¿no? Porque divide esta diapositiva en dos. ¿Está bien? Poniendo el foco en la ACC, que en definitiva, recuerden que está apagada cuando hay beta oxidación, o mejor dicho, hay beta oxidación cuando la ACC está apagada, ¿sí? ¿Se acuerdan que el malonil-CoA inhibía la beta oxidación? O sea que la beta oxidación está siempre activa, salvo que la insulina esté activándola a la ACC. Como no le puedo ver las caras, no sé si están muy perdidos o no. Bueno, bien. Hasta el momento vimos todo lo que tenía que ver con ácidos grasos saturados, ¿no? Pero hay algunos que son insaturados, ¿no? Entonces, digamos, hay enzimas que introducen las desaturaciones, ¿sí? No cualquier desaturación, como bien dice ahí, los mamíferos no pueden introducir dobles enlaces en el carbono 10 y el metilo terminal, y hay distintos ácidos grasos, hay ácidos grasos de la serie N3 o N6, que son esenciales y deben ser ingeridos por la dieta, y que en general son bastante recomendados, ¿no? Y la serie N9 es no esencial y aparece en etiquetas de alimentos, porque ustedes saben que, bueno, nada, que es recomendada, ¿no? En mamíferos, las desaturasas son la D6 y la delta 6 y la delta 5, y colocan dobles enlaces en los ácidos grasos delta 9 y delta 8 respectivamente, que transforman linoleico en araquidónico, ¿sí? Bien. Para desaturar ácidos grasos hay toda una secuencia de transporte electrónico catalizado por ácido graso CoA desaturasa, que fíjense que pasa el ácido graso saturado a, por ejemplo, mono insaturado, y estas reacciones son a expensas de NADPH e intervienen citocromos que acoplan digamos, la oxidación para incorporar las desaturaciones. Bien. Bueno, las desaturasas de plantas son totalmente distintas a las de mamíferos y se encuentran en el retículo endoplasmático y cloroplastos, actúan más que nada sobre los ácidos grasos y los fosfolípidos, y las plantas necesitan sintetizar poliinsaturados para regular la fluidez de las membranas, y como verán hay muchas desaturasas para incorporar muchas insaturaciones, ¿sí? Bien. Bueno, además de los ácidos grasos y los triglicéridos, hay todo un mundo de lípidos que forman parte de moléculas importantes dentro del metabolismo, ¿sí? Y sobre todo dentro de procesos que son muy importantes a nivel fisiológico. Obviamente que esa química es muy, pero muy variada, no vamos a poder meternos en eso, pero sí vamos a comentar algunos como para que tengan alguna noción, ¿no? Dentro de esos grupos están los eicosanoides, que actúan como moléculas de señalización a corta distancia y que intervienen en la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, ¿no? Esto ocurre en el retículo endoplásmico. Las prostaglandinas regulan la agregación plaquetaria, la contracción, el dolor, la inflamación, etcétera, y los tromboxanos están relacionados con la vasoconstricción y la coagulación. Fíjense que de estas enzimas que intervienen en estos procesos a partir de fosfolípidos que contienen ácido araquidónico, es que se sintetizan estas moléculas de prostaglandinas y tromboxanos, y es una de las enzimas que participa en esta vía, la que tiene actividad COX, la que es blanco de muchos analgésicos, como la aspirina o el ibuprofeno,
¿sí? Para que, digamos, de alguna manera también tengan en cuenta la relevancia de la síntesis de estas moléculas en el organismo, derivadas de lípidos, ¿no? Bueno, nada, eso es donde actúan la aspirina o el ibuprofeno, ¿sí? Y como a partir de el ácido araquidónico también se pueden sintetizar el ácido araquidónico que forma parte de fosfolípidos de membrana, ¿no? Se pueden sintetizar estos leucotrienos que también son mediadores de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Bien. Bueno, todas moléculas derivadas de lípidos. Bueno, además de los ácidos grasos formar parte de los triglicéridos, una vez que se sintetizan tienen que formar parte de triglicéridos, fosfolípidos, etcétera. Vamos a ver algunos detalles de esa síntesis, ¿no? Básicamente los ácidos grasos tienen dos destinos: almacenamiento e incorporación a fosfolípidos. Almacenamiento, sobre todo en adiposo, hígado e intestino, y la incorporación a fosfolípidos, obviamente como componentes de membrana, en todos los tejidos, ¿sí? Ambas síntesis, las de fosfolípidos y las de triglicéridos, comienzan con la síntesis de ésteres de glicerol con ácidos grasos, ¿sí? Básicamente, ¿dónde ocurren? Siempre en el hígado, ¿sí? Y se cargan sobre las VLDL, ¿sí? Entonces, tanto triglicéridos como fosfolípidos tienen un precursor común, ¿no? Que lo que forma es... ¿estoy compartiendo la pantalla o no? Sí, se ve. A mí me salía como una leyenda por eso. Fíjense que a partir de glucosa, digamos, se llega a dihidroxiacetona y glicerol, y a partir de ahí L-glicerol 3-fosfato, ¿sí? Y a este L-glicerol 3-fosfato se le empiezan a unir los ácidos grasos, ¿no? De tal manera de formar el diacilglicerol, ¿no? Que tiene dos ácidos grasos unidos. Y bueno, esto es lo mismo, nada más que en ampliado. Lo que les quería mostrar es esto, ¿no? Que a partir de este ácido fosfatídico, ¿sí? Se empiezan a unir ya sea cabezas de serina o de colina para formar los glicerofosfolípidos, o bien el último ácido graso para formar el diacilglicerol, ¿sí? Bueno, nada, la regulación siempre tiene que ver con la insulina, ¿no? Tanto la síntesis como la degradación de los ácidos grasos se regula de acuerdo a las necesidades, y si bien varias hormonas van a regular la síntesis, la insulina es la que promueve, ¿no? Este citrato en el citosol, y de ahí en más la síntesis de los triglicéridos a partir del exceso de glucosa de la dieta, ¿no? Bueno, algunas de las diapositivas tienen que ver con un poco hacia lo que apuntamos, que es la integración metabólica. Cuando entramos en ayuno, que ya lo dijimos, la insulina disminuye y va a aumentar el glucagón, y por lo tanto va a aumentar la lipólisis, y en el hígado, de alguna manera, pueden generarse los cuerpos cetónicos, ¿no? Recuerden que la formación de los cuerpos cetónicos a partir de la beta-oxidación va a depender de la poca abundancia del oxalacetato, ¿sí? Es algo que discutimos. Entonces, en una situación no de alimentación, sino cuando la insulina comienza a decaer y el glucagón comienza a aumentar, o bien ante una situación en la cual la adrenalina requiere energía, los ácidos grasos se van a
movilizar del tejido adiposo. Esto lo discutimos un poco cuando vimos la beta-oxidación, ¿no? Cómo el ácido graso es sacado del tejido adiposo para ser utilizado por los tejidos. En general, como el glucagón es el que está la mayor parte del tiempo en circulación, porque la insulina tiene picos post-alimentación, los triglicéridos permanecen como reserva, pero en realidad circulan en sangre los ácidos grasos que rápidamente se pueden movilizar, ¿no? Hay un dicho en inglés que es fight or flight, que es de alguna manera el símbolo de que el ácido graso es el que sirve como compuesto de energía ante los momentos de estrés, ¿sí? En ese sentido, es mucho más el ácido graso que está circulando, ¿sí? En ayuno, el ácido graso liberado en realidad va a circulación, pero una vez que no se utiliza, llega al hígado otra vez y es reesterificado y vuelto a sacar del hígado como VLDL. O sea, el ácido graso que no es beta oxidado, el hígado lo vuelve a ensamblar como triglicérido y lo saca como VLDL. Y ese ácido graso vuelve, ese triglicérido vuelve al tejido adiposo y se cinde antes de entrar y se reesterifica. De alguna manera, el organismo garantiza que todo el tiempo haya ácidos grasos en circulación para momentos de premura, ¿no? Como para utilizarlos como energía, ¿sí? O sea, es más lo que está en circulación moviéndose que lo que está... sí, hay mucho en reserva en el tejido adiposo, pero hay mucho circulando todo el tiempo. En el caso de que estemos en una situación de ayuno, este glicerol trifosfato para formar los triglicéridos no puede salir de la glucosa. Recuerden que el tejido adiposo incorpora glucosa en presencia de insulina, ¿sí? En cantidad, ¿no? Entonces, se conoce que el tejido adiposo expresa una versión acortada de la gluconeogénesis, ¿sí? Y que a partir de esqueletos carbonados como el piruvato puede sintetizar el glicerol trifosfato para poder sintetizar los triglicéridos de reserva, ¿sí? Bueno, en el caso del tejido adiposo marrón, el tejido adiposo marrón controla la liberación de esos ácidos grasos para la termogénesis, o sea, no todo lo libera, sino que gran parte lo usa como fuente de calor, ¿sí? Bien. Bueno, esta PEP-carboxiquinasa es el paso limitante del ciclo de la formación de los triacilgliceroles y se ha visto que organismos, en general son ratoncitos knockout, que no expresan la PEP-carboxiquinasa, tienen disminuido el almacenamiento de triglicéridos y a la vez, si lo sobreexpresan, son organismos obesos, ¿sí? Bueno, lo que sigue es de alguna manera cómo se regula esta PEP-carboxiquinasa en forma recíproca en hígado y adipocito, ¿sí? Si aumenta la expresión de la PEP, de la fosfonolpiruvato carboxiquinasa en hígado, aumenta la síntesis de ácidos grasos, con lo cual aumenta los triglicéridos en sangre. Y si disminuye la expresión en adipocito, hay una mayor expresión de ácidos grasos en sangre. Entonces, el resultado neto es un aumento del flujo del ciclo de los ácidos, perdón, de los triacilgliceroles todo el tiempo, ¿no? Porque no se permite que de alguna manera se acumulen en el tejido adiposo y están todo el tiempo dando vueltas en sangre. Eso es un poco lo que hacen los glucocorticoides, ¿no? Estimulan la PEP-carboxiquinasa en hígado y la disminuyen en el tejido adiposo, con lo cual hay como un reabastecimiento o todo el tiempo hay ácidos grasos en sangre. Bien,
Bueno, esto también muchas veces lo que ocurre es que si este ciclo está aumentado, hay muchos ácidos grasos, como dijimos, en sangre y esto suele ocurrir mucho en la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, hay medicación específica que lo que hace es, digamos, tener como blanco esta PEP carboxiquinasa para disminuir la liberación o que haya menos ácidos grasos en sangre y de esa manera es como eh, un aumento a la sensibilidad por la insulina, ¿sí? Bien. Bueno, en el caso de glicerofosfolípidos, se incorporan a esa cabeza oxigenada, se pueden unir otros compuestos, ¿sí? Quiero terminar con... como por ejemplo las citocinas, ¿no? Unen CMP de tal manera de formar un glicerofosfolípido, ¿sí? Bien. Bueno, a esto quería llegar. Vamos a hablar un poquito de colesterol, muy pero muy poquito, pero algo tenemos que decir del colesterol, ¿no? Bueno, como verán, el colesterol es una molécula súper compleja, el precursor, como todo lípido, es el acetato, ¿sí? Y puede tener origen en la dieta o lo podemos sintetizar de nuevo, ¿sí? Forma parte de las membranas, es precursor de la síntesis de hormonas esteroideas, las sales biliares también se sintetizan a partir del colesterol. Todos los tejidos tienen la capacidad de sintetizarlos, pero como siempre es el hígado, en su mayoría, el que provee al resto del organismo del colesterol. Pero también son destacadas las síntesis en el tejido reproductivo, porque ustedes saben que las hormonas sexuales son todas esteroideas, y el intestino y la corteza adrenal también es una fuente de colesterol, ¿sí? Básicamente, bueno, como dijimos, destinos varios, ¿sí? La síntesis de colesterol es súper compleja, va desde el acetato hasta el mevalonato, que es el punto más regulado de la vía, y a partir del mevalonato se empiezan a generar unidades de isopreno que van generando isoprenos activados que se van ciclando en unidades de escualeno hasta llegar a dar el colesterol, ¿sí? No vamos a ver en detalle la síntesis del colesterol porque no es la finalidad, pero sí vamos a ver los puntos de regulación, ¿no? Como dijimos, la primera etapa es la síntesis hasta mevalonato y eso ocurre a partir de 2-acetil-CoA mediante una tiolasa. Se forma lo que se conoce como acetoacetil-CoA y con la unión de otro acetil-CoA, una HMG-CoA sintasa, cataliza la síntesis de este compuesto que es el beta-hidroxi, beta-hidroxi, beta-metilglutaril-CoA, HMG-CoA. Ese compuesto es sustrato de un HMG-CoA reductasa que cataliza a expensas de NADPH para la formación de mevalonato, ¿sí? Y a partir de la formación de mevalonato es que se va a sintetizar las unidades de isopreno y a partir de ahí el escualeno. El punto crítico de la reacción es esta HMG-CoA reductasa, que es el paso irreversible de la vía, ¿sí? Obviamente, esta enzima va a estar aumentada en su actividad en presencia de insulina. O sea que cuando esté desfosforilada, va a estar activa. Fíjense que la fosforilación, o sea, cuando está fosforilada, ¿va a estar la insulina? No. ¿Quién promueve la fosforilación de las enzimas blanco? El glucagón.
el glucagón. Entonces, cuando esté fosforilada, en presencia de glucagón, va a disminuir su actividad y aumentar su susceptibilidad a la proteólisis, ¿sí? Ustedes saben que un recurso que tiene la célula habitualmente es cuando hay algo que no usa, lo degrada, ¿sí? Bien. Además del colesterol, están los ésteres de colesterol, ¿no? Y los ésteres de colesterol se sintetizan a partir de la acil-CoA colesterol aciltransferasa o ACAT para los amigos. Entonces, al colesterol se le unen en distintas porciones ácidos grasos, ¿sí? Fíjense que hay distintas estructuras de, bueno, el colesterol, a partir del colesterol se sintetizan las sales biliares, ¿no? Que como verán tienen distintas estructuras y a partir también del colesterol podemos sintetizar los ésteres de colesterol. El colesterol o los ésteres de colesterol son muy ricos en moléculas como las LDL, ¿sí? ¿Y se acuerdan que era el colesterol que no estaba bueno que estuviese circulando? O sea, son esas partículas lipídicas que quedan como remanentes de las VLDL en circulación. Las VLDL se comienzan a descargar y las LDL se hacen ricas en ésteres de colesterol, que en general es un compuesto que al estar remanente dando vueltas en circulación puede generar o puede ser precursor de la formación de placas aterogénicas, ¿sí? Bien, bueno, estas son las partículas que ya vimos y solo a modo de repaso para que volvamos a esta circulación, ¿se acuerdan que el colesterol y los ésteres de colesterol podían venir de la dieta vía los kilomicrones, que los kilomicrones descargaban en la circulación periférica, pero que a su vez tenían receptores en el hígado? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Blanco? ¿Negro? ¿Nada? No me acuerdo bien, profe. Bueno, el kilomicrón era una partícula que tenía triglicéridos, colesterol, ¿no? Era una cosa así, ¿sí? ¿Se acuerdan que había distintas partículas? El kilomicrón, que salía del intestino hacia la circulación, las VLDL, que salían del hígado hacia la circulación, ¿sí? Y que se iban desagotando y dando IDL y LDL. Y las HDL, que eran pura proteína, que salían del hígado, ¿sí? Vayamos a este esquemita, ¿no? Entonces, todo lo que entra al hepatocito porque tiene receptores para eso, ¿sí? Entonces, estas HDL que salen primero del hígado son las que cargan estas ApoC2 que van a activar tanto a kilomicrón como a VLDL para que descarguen en tejido periférico. ¿Está bien? Las VLDL se acuerdan que se transformaban en que salen del hígado, van a tejido periférico y se transforman en IDL y LDL, ¿sí? Ahora bien, esas, tanto el kilomicrón como las LDL, tienen receptores en el hígado, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el hígado con esas partículas lipídicas? Las desarma, las recepciona, las endocita, las desarma en sus componentes proteicos y en sus componentes lipídicos, las rearma y las vuelve a largar a circulación. Pero en todo ese desarmado que hace, tiene un sensor o varios sensores, ¿sí? Algunos tienen que ver con la cantidad de colesterol que hay dentro del hígado, ¿sí? Entonces, fíjense, si de alguna manera ese hígado sensa que hay mucho colesterol, ¿sí? El hecho de que haya mucho colesterol disminuye la actividad de la HMG-CoA reductasa, sintetasa, o sea, la que en definitiva sintetiza el mevalonato. Pero también disminuye la concentración del receptor de LDL. Entonces, dependiendo de la cantidad de colesterol que tenga, es
lo que va a ocurrir con los receptores que se expongan a la membrana. Entonces, si el hígado recibe mucho colesterol y sintetiza mucho colesterol y sensa que hay mucho colesterol, no le va a dejar a las LDL entrar porque va a inhibir la exposición del receptor. Eso es lo que ocurre muchas veces con pacientes que sintetizan mucho colesterol endógeno, independientemente de lo que consuman. Entonces, ¿qué pasa con las partículas lipídicas que están dando vuelta? No se les permite ser incorporadas de nuevo al hígado. Y eso hace que estén mucho tiempo dando vuelta. Mira cuando les dicen, hay pacientes que hacen todo bien, pero que igual tienen alto colesterol en sangre, y les dicen, bueno, no te queda otra que medicarte porque vos ya generás colesterol, ¿no? Eso tiene que ver con la regulación de este tipo de procesos, que el hígado, una vez que sensa que tiene colesterol interno, no permite que ingrese más colesterol externo, ¿sí? Además de bajar la síntesis, pero si eso está desbalanceado, de alguna manera no se logra limpiar de LDL la circulación, ¿no? Generando un efecto desfavorable para el paciente que todo el tiempo tiene colesterol o ésteres de colesterol circulando. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. Bueno, a modo de esquema, eso es lo que ocurre mucho, por ejemplo, con una patología genética que se llama hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Para hacerlo más sencillo, vamos a la dieta alta en colesterol. Si uno tiene una dieta alta en colesterol, el colesterol endógeno que viene por el transporte reverso, ¿no? Lo que queda circulando, el hígado lo incorpora. Si nosotros incorporamos mucho colesterol de la dieta, no vamos a permitir que ese colesterol entre. Pero independientemente de eso, si por alguna razón la hipercolesterolemia familiar es un punto como extremo en el cual, digamos, hay un trastorno genético que hace que se sintetice mucho colesterol. Pero puede haber intermedios en los cuales el paciente sintetice de por sí mucho colesterol, entonces tampoco le permite a las LDL incorporarse, porque el sensar que hay colesterol endógeno dentro del hepatocito hace que no se expresen los receptores para las LDL y no las pueda sacar de circulación, ¿sí? Eso es lo que se conoce como transporte reverso del colesterol. Entonces, el ingreso del colesterol el ingreso de, digamos, la regulación del colesterol de la HMG-CoA reductasa, además de estar estimulada por insulina, inhibida por glucagón, además tiene un mecanismo para censar, ¿no? Los niveles de colesterol intracelular, ¿sí? Mediante la activación o la inhibición de la transcripción de ciertos genes para que se exprese esta HMG-CoA reductasa, ¿no? Entonces, fíjense que el colesterol, la presencia de colesterol, lo que hace es unir, ¿no?, a estos SCAP, que son SRB, Cleavage Activating Protein, un regulador, ¿no? Lo que hace es, el colesterol inhibe este proceso, que este proceso, ¿qué es lo que hace? Al no haber colesterol, esta Sterol Regulated Elementum Binding Protein se une a esta SCAP, ¿y qué es lo que hace? De alguna manera, mediante este endosoma sería, o mediante la liberación de esta estructura del complejo de Golgi, se cliva, y esto clivado libera el dominio SRB y permite que se transcriban genes que activan la síntesis de colesterol. Ahora, genes relacionados con la HMG-CoA reductasa. Ahora bien, si este proceso es inhibido, ¿no?, la liberación o el clivado mediante proteasa
no te había dado acceso. Discutimos ¿me escuchás, Rocío? Hola, mirá, lo único que mostré fue la última diapositiva que nos quedaba, ¿sí? Que era la regulación a nivel hormonal de la HMG-CoA reductasa, que es el punto clave de la regulación, que era la que habíamos discutido a nivel cómo los colesteroles o los esteroles inhibían la expresión de esta enzima, ¿sí? Mediante este mecanismo molecular que hace que se bloquee todo este proceso de activación, es bloqueado por los esteroles dentro de la célula, pero a su vez la insulina activa a la hormona, a la enzima, de la misma manera que el glucagón la inhibe, y en este punto volví a recalcar cómo el colesterol intracelular inhibe la síntesis del propio colesterol, pero inhibe también la reabsorción de estas partículas de LDL, la exposición de los receptores de las partículas de LDL. Entonces, si por alguna razón hay mucho colesterol intracelular, o sea, la célula sintetiza colesterol, el colesterol no le permite a lo que viene del tejido periférico que sea reincorporado o incorporado en la célula para que sea limpiado de la circulación, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo sea ese balance, muchas veces eso es perjudicial, porque quedan partículas de LDL ricas en ésteres de colesterol que pueden promover, bueno, o pueden ser el punto de partida para lo que se conocen como las placas aterogénicas, ¿sí? Que son los ateromas que engrosan los capilares y que en definitiva producen diferentes tipos de infartos, ¿sí? ¿Todos me siguieron en eso? Entonces, sí, hay una delgada regulación entre lo que es la síntesis del colesterol intracelular y la incorporación de lo que es el colesterol extracelular para que salga de circulación. Y a su vez, ese mismo colesterol intracelular inhibe la síntesis de los ésteres de colesterol, ¿sí? Dentro de la célula, mediante la inhibición de esta ACAT, que es la acil-CoA colesterol aciltransferasa, ¿sí? Bueno, con esto tendríamos lo que es un panorama general de lo que es síntesis de ácidos grasos y lo que nos quedaba de lípidos, ¿sí? O sea que estarían en el punto que formalmente podrían abordar lo que les queda de la guía de problemas, ¿sí? Como para que lo puedan resolver, ¿está bien? Entonces, bueno, aborden los problemas y el viernes nos vemos con esos problemas para terminar de discutir. Si tenemos chance, empezamos con mecanismos de transducción de señales o metabolismo de nitrógeno, de acuerdo a cómo lo acomodemos con CODE, ¿sí? Pero por ahí vemos algo de eso, ¿sí? Y bueno, los chicos que rindieron, les vuelvo a pedir disculpas, soy yo la que estoy retrasada. Lo antes que pueda les voy a dar la devolución de los exámenes, ¿sí? ¿Estamos? Mira, Rodri, te liberé. Tus compañeros no deben estar muy contentos porque los llevé como chicharra en el ala, pero te liberé menos 20. Están agotados, los dejé. Bueno, eso es lo que pasa cuando es virtual, ¿vieron? Los llevo como locos. Relean lípidos, ¿sí? Y cualquier cosa nos consultan. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, profe, Bueno, Dale, nos profe, vemos nos el vemos. viernes. ¿Estamos? nos ¿Listo? vemos. Bye. Bueno, profe, gracias. Nos vemos. Chao.